Buenas tardes. En este segundo video vamos a trabajar las nociones pendientes que nos quedan del cuadro del proceso de la lectura que estamos presentando, que tienen que ver con la coherencia del sentido y otras coherencias. Como ustedes se acordarán, estuvimos viendo 5 aspectos de ese proceso de la lectura, que son el texto en sí, empezamos con la lectura del texto en sí mismo, las inferencias necesarias, las inferencias provisorias, los interrogantes y las expectativas. Ahora vamos a agregar, ¿no?, la segunda parte que habíamos anunciado de este cuadro del proceso de la lectura, que tiene que ver con la generación de la coherencia del sentido y otras coherencias. ¿Qué es esto de coherencia del sentido, no? Sobre todo, tengamos en cuenta que la coherencia del sentido la elabora el lector, ¿no?, activamente, y tiene que ver con la idea de totalidad, la idea del sentido de totalidad que nos da el texto que estamos leyendo, ¿no? Y la experiencia misma de leer. Tiene que ver con a qué apunta esto que leemos, qué nos quiere decir, qué mensaje nos deja esa totalidad de la experiencia de la lectura. Nosotros en este ejemplo que queremos breve, que queremos trabajar con ustedes, hemos elegido una canción, la letra de una canción que seguramente todos conocen, se llama Duerme Negrito, muy conocida con la voz de Mercedes Sosa. Bueno, les leo las 2 primeras estrofas. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Vamos pensando entonces en la elaboración de esa primera coherencia de sentido. No hacemos todas las otras partes, ¿no?, porque hay que hacer las inferencias provisorias necesarias, los interrogantes que nos va generando, las expectativas que genera la información que nos va dando cada estrofa. Y ahí nos imaginemos que ya estamos en ese momento de generación de esa coherencia del sentido más total, ¿no?, más holística. Hay una primera hipótesis en relación a estas 2 primeras estrofas que hemos leído, que se podría armar de la siguiente manera. La figura de la madre, ¿no?, como fuente de vida, dadora de alimentos, de amor, de cuidados, etc. Si seguimos leyendo las estrofas siguientes, y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas!, le come la patita. Chacapumba, chacapumba. Duerme, negrito, duerme, que tu mamá está en el campo. Vamos a adelantar una estrofa más que completa parte de la información que tenemos en la estrofa anterior, que dice así: trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí. Si tenemos en cuenta la primera hipótesis que hicimos, ¿no?, esa figura de la madre como dadora de alimentos, de vida, de cuidados, acá tenemos, de hecho, el texto y nuestra experiencia de lectura nos ha ido haciendo formular e interpretar otras informaciones que nos ayudan a hacer un cambio de esa hipótesis de sentido. Bueno, ¿a qué apunta? A la idea de esa madre, a esa idea simbólica de madre dadora de vida, o con toda esta información más la activación de ese proceso lector, ¿no?, y las expectativas del lector y los conocimientos previos, acá podemos generar una idea de sentido diferente, ¿no?, que tiene que ver quizás con la existencia de una amenaza racial y de explotación a los negritos de ciertos contextos, ¿no?, a los negros que trabajan en relación de dependencia, de explotación. Acá hay una inferencia muy fuerte en relación al trabajo en el campo, al trabajo esclavo, quizás. Tenemos también referencias históricas, muchos de nosotros como lectores, no todos, pero sí podemos acceder a cierta información sociocultural que nos permite elaborar esa hipótesis de sentido más general, ¿no?, en relación a la amenaza racial y a la explotación laboral de ciertos grupos sociales. Además, en este caso tenemos una idea muy clara, ¿no?, en relación a la raza y al color. Entonces, esto nos permite, ¿no?, como ven, ir haciendo, ir transformando
transformando nuestra primera hipótesis en otra hipótesis de sentido que quizás es a la que apuntaba el autor, como va a decir Iser, eso es lo que quiere perseguir muchas veces, o quizás también apunta a mucho conocimiento que tenga el lector previamente. Acá queremos formularles, ¿no?, esta idea acerca de la totalidad del texto entendida como gestal, como dice Iser, y sobre todo porque las hipótesis las vamos generando siempre como esa idea de totalidad hacia qué apunta el texto y la experiencia que estamos teniendo, ¿no? La coherencia del sentido y esa coherencia de totalidad del texto a la que estamos apuntando tiene que ver con algunas preguntas, como qué nos quiere decir el autor, ¿no? Con todo el texto, no con las partes. ¿Qué experiencia, ¿no?, quiere suscitar en nosotros también con esa historia, con ese texto completo? Acá vemos cómo, a diferencia de los aspectos anteriores que habíamos analizado, de anticipación y retrospección, no estamos todo el tiempo formulando como hipótesis nuevas, ¿no?, de coherencias, sino que podemos detectar momentos en el texto donde cobran fuerza y podemos vincular con otra idea general que nos lleva a formular, ¿no?, esa idea general del texto, y a la vez volvemos a la parte, ¿no?, en ese juego de relaciones de la parte por el todo que genera la gestal y esta idea de totalidad, de sentido en los textos, donde la idea general del todo nos hace reformular las partes y volvemos a leer los correlatos oracionales con esa idea ya general que hemos formulado acerca de la coherencia del texto, y vamos dotando también de nuevos sentidos a través de esas partes, a esa coherencia total y constante que vamos o manteniendo o cambiando de acuerdo al proceso de lectura que nos ofrezca el texto. Bueno, finalmente queremos ofrecerles otro ejemplo para trabajar otras coherencias, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con el ejemplo de un chiste, ¿no? En la primera parte dice: está una pera en la parada del ómnibus. Cuando nos dicen esto y nos estamos contando nosotros o nos cuentan un chiste, inmediatamente nos posicionamos, ¿no?, en otro lugar, como lectores o como contadores de chistes, porque de hecho ya tenemos una pera parada en la parada del colectivo, ¿no? Como les decía, ahí en otras coherencias es fundamental el conocimiento previo que pueden tener algunos lectores en relación al género discursivo, en relación al autor, en relación a información sociohistórica muy específica, ¿no?, que pueda tener del texto, etc. En este caso, el chiste, ¿no?, con esa cosa insólita, inesperada, más sintética, ¿no?, que nos va llevando hacia un tipo discursivo y con ciertas expectativas, ¿no?, que tenemos. Entonces, en otras coherencias, en estos ejemplos, podemos ver claramente, lo podemos reconocer como un chiste. Ahora, este chiste, cuando pensamos que estamos contando, nos cuentan un chiste, nosotros aceptamos, ¿no?, ciertas reglas de juego y hacemos ciertos pactos de ficción donde las frutas, las verduras, los animales pueden hablar, pueden moverse, donde hay un príncipe que se convierte en sapo y un beso lo puede transformar nuevamente, donde hay conejos que saltan espejos, bueno, no sé, toda una serie de cosas que aceptamos a través de esa coherencia de los mundos posibles, ¿no? En esas coherencias de mundos posibles tenemos una coherencia que es más realista, ¿no?, que son las cosas que pueden pasar en el mundo real tal cual lo conocemos. Tenemos también una coherencia de ciencia ficción que tiene que ver con información científica y tecnológica que tenemos y cómo vamos haciendo perspectiva e imaginando vidas posibles a través de esas innovaciones científicas y tecnológicas. Y tenemos también una coherencia maravillosa, ¿no?, donde justamente se ajustan estos pactos de ficción donde el mundo real deja de existir como tal y donde se aceptan toda una serie de elementos fantásticos, maravillosos que pueden suceder.
En general, queremos resaltarles también que las hipótesis sobre la coherencia de los mundos posibles las formulamos en los momentos iniciales del texto, ¿no? Cuando introducimos un texto, cuando empezamos ese proceso de la lectura, ya podemos detectar, ¿no?, esas coherencias de mundos posibles. Y usualmente se mantienen, ¿no?, a lo largo de toda la lectura. Lo mismo puede decirse con las hipótesis de las coherencias con las hipótesis sobre el género discursivo, ¿no? Cuando identificamos un género, por lo general ya también generamos ciertas expectativas, tenemos algunos códigos mediante los cuales vamos descifrando parte de esa información y eso también se mantiene a lo largo de la lectura. Eh, Finalmente queremos leerles el chiste completo para que podamos advertir, ¿no?, cómo una coherencia del sentido del chiste se puede formular igual, otras coherencias también. Y bueno, vamos a hacer la lectura del chiste primero para que tenga gracia. Está una pera en la parada del ómnibus, llega un tomate, después de un momento le pregunta, ¿hace mucho que espera? La pera lo mira y le contesta, ¿y usted hace mucho que es tomate? Como ven ahí, ese retrueque final nos lleva quizás a reírnos un poco, pero también a pensar, ¿no?, que inmediatamente nos predisponemos a, a que el chiste nos genere gracia o risa, ¿no? Nos tiene que provocar cierto humor, ¿no? Y esa es la coherencia del sentido en este caso, ¿no? Porque el chiste también confirma esa hipótesis de género discursivo, ¿no? Donde justamente la intención es por lo general provocar esa risa o divertimiento. Bueno, con estos ejemplos, tanto en relación a la canción Duerme Negrito como el chiste, queríamos trabajar con ustedes estas primeras ideas iniciales, ¿no?, de coherencia del sentido y otras coherencias. Cómo se formulan, cómo el lector, a medida que experimenta el proceso de la lectura, necesariamente, ¿no?, necesita tener coherencias de sentido, conformar esas ideas de totalidad del texto acerca de a qué apunta, qué nos quiere decir, y también relacionando con otras coherencias, en el caso que las tenga y las pueda identificar, para poder tener una relación directa del todo con las partes, ese todo coherente de sentido, ¿no?, esa coherencia del sentido, con las otras partes del texto, con esas inferencias, con esos interrogantes y esas expectativas que hemos ido generando en todo el proceso de la lectura. Como decía Iser, el proceso de la lectura es beligerante, ¿no? Tiene tensiones, tiene momentos que quedan ahí como momentos de llamar la atención al lector y momentos que nos hacen pensar la información que ya pasamos, cómo pensamos que va a seguir, y eso a la vez, todo ese conjunto de información y experiencia que va procesando e interpretando el lector, nos ayuda a generar constantemente, ¿no?, algunas coherencias de sentido, algunas van a permanecer, otras van a cambiar de acuerdo a esa dinámica que tenga el texto, pero esos movimientos constantes y esas relaciones entre el todo y las partes son una parte fundamental, ¿no? Son justamente lo que Iser denomina, eso es el proceso de la lectura. Así que ahora en la clase vamos a seguir pensando y revisando mucho de las categorías que nos presenta el autor y cómo las analiza, y vamos a tratar de seguir pensando en clave de este cuadro del proceso de la lectura que la cátedra les presenta e ir sobre todo guiándolos, orientándolos en el análisis de otros textos que vamos a hacer durante el día de hoy. Bueno, seguimos en la clase por chat.